agradecemos su participación a estas capacitaciones que vamos a realizar. Me presento, mi nombre es Mauricio Rodas, soy operador técnico de Planilla Pila, del operador de información Jaime Torres Convenios o Pagos. Este es nuestro correo empresarialvip@sopagos.com y nuestra página www.jaimetorres.net, que es la de nuestro proveedor tecnológico. ¿Quiénes somos? Somos un operador de información con las cajas de compensación que tenemos como socias a nivel nacional como muestra de soporte para nosotros. Nosotros, como, valga la redundancia, como operador nos encargamos de realizar la liquidación del pago de seguridad social y para fiscales en cuanto a la ventana virtual de pila, planilla integrada de liquidación de aportes. Adicional a ello, contamos con el acompañamiento de Jaime Torres y compañía, que es una empresa que lleva más de 40 años brindando soluciones tecnológicas y operativas para el mercado colombiano. Esa es nuestra familia. Somos 29 cajas de compensación socias que soportan el funcionamiento de nosotros como operador de información. Tenemos diferentes formas de recaudo, formas de pago, como lo es el pago por botón PSE, que es el que se realiza directamente desde su cuenta bancaria. Tenemos nuestro pago Zenit, en donde se realiza este proceso de intercompensación o compensación bancaria con el Banco de la República, haciendo sus respectivas validaciones. Contamos también con una programación electrónica que es de pago de débito automático, y también contamos con los diferentes puntos de recaudo, como lo son las entidades financieras y los corresponsales bancarios a nivel nacional. A resaltar los puntos vía Baloto, los puntos de atención de Punto de Éxito, del Grupo de Éxito, y también tenemos el punto regional Quindío, que es el EDEC. Además de ello, usted va a contar con un operador. Dentro de los servicios que tenemos como operador de información, tenemos un operador técnico que le va a estar brindando el acompañamiento en la liquidación del pago de su planilla, y también va a resolver las inquietudes y dudas en cuanto a la liquidación de pago de seguridad social se refiere. También contamos con una asesoría gratuita que puede ser vía presencial o vía internet, la cual se le pueden disipar, o en ese caso se le pueden resolver todas las inquietudes y dudas en cuanto al proceso. Adicional, también contamos con otros servicios como lo es el PIN único para los independientes, y también contamos con la posibilidad de ustedes descargar la información a través de los diferentes reportes, y también el envío masivo de certificados de pago. En esta oportunidad, esta capacitación que vamos a brindar el día de hoy es sobre el manejo de la plataforma y el manejo de novedades. Tengamos en cuenta que en la plataforma vamos a contar no solo con solamente las opciones que tenemos en la plataforma, sino también la posibilidad de realizar los cargues masivos a través de diferentes archivos en Excel que les podrán servir de ayuda para que este proceso sea mucho más simplificado y sea mucho más fácil para el momento de la generación de las planillas. Vamos a entrar en materia. Vamos a ingresar en este momento a nuestra plataforma. Entonces, para ello, vamos a ingresar en este momento. Recuerden que cuando ingresamos a www.asopagos.com, ahí vamos a ingresar a un botón que es usuarios registrados pila, y aquí nos va a relacionar a esta ventana que es www.enlace_apb.com, y aquí vamos a ingresar con nuestro usuario y vamos a ingresar con nuestra clave. Aquí nos va a pedir el código CAPTCHA. Es muy importante seguir la secuencia de ese código para que lo permita ingresar. Y aquí en este momento hemos ingresado a nuestro ambiente. Vamos a ingresar en este caso a donde vamos a trabajar la funcionalidad, que es en la sucursal donde tenemos nuestra información. Entonces, importante, vamos a trabajar toda la información desde nuestros accesos directos, como podemos ver en nuestro link de acceso, o lo llamamos nuestra casita. Ahí podemos ingresar y podemos, valga la redundancia, ingresar a nuestros accesos como tal. Como el tema que vamos a ver a continuación es el carga de novedades, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ingresar aquí a nuestro botón de generación automática, y aquí vamos a ver cómo vamos a visualizar la información. Entonces, la información, ¿cómo la vamos a visualizar? La vamos a visualizar primero con el tema de los empleados. Luego, posteriormente, es adicionarlos. Podemos modificarlo. Luego las novedades y por último la planilla. Pero antes de hacer este paso, lo más importante y lo primero que debemos hacer es crear nuestros centros de trabajo. ¿Qué son los centros de trabajo? Los centros de trabajo son
son la información con la que vamos a registrar el tema de riesgos laborales. Esto con el objetivo de poder hacer el ingreso del personal. ¿Cómo hacemos este ingreso? Vamos a ingresar aquí a la carpeta de administración y aquí vamos a ubicar nuestro link que es centros de trabajo. Aquí inicialmente en la plataforma ya los hemos creado de riesgo 1 a riesgo 5. Entonces, en este tema de riesgos, vamos a hacer aquí la creación de ellos. Entonces, para ello vamos a ingresar aquí. Si podemos modificarlo, lo hacemos a través de este lápiz. Si lo vamos a eliminar, lo hacemos a través de esta canica. Pero lo primero que vamos a hacer es crearlo. Entonces, vamos a ingresar aquí a nuestro botón nuevo. Y acá vamos a ingresar a al formato para diligenciarlo. Aquí vamos a colocar un código, por ejemplo, código 1000. Vamos a colocar una tarifa de riesgo. Y aquí posteriormente el nombre. Y damos aquí en el botón de guardar. Tenemos aquí nos va a aparecer que el centro de trabajo ha sido creado correctamente. Entonces, ya lo tenemos creado, lo que vamos a hacer es, vamos a modificarlo. Lo hacemos aquí en este botón. Como les decía, vamos aquí a este botón y aquí nos va a aparecer el código, nos va a aparecer la clase de riesgo. Vamos a decir que vamos a cambiarlo a riesgo 3, por ejemplo, y vamos aquí a cambiarle el nombre a riesgo 3. Y vamos a proceder al botón de guardar. Entonces aquí ya nos va a mostrar de que el centro de trabajo ha sido modificado correctamente. Tenemos el nombre del riesgo, la tarifa y el porcentaje correspondiente. No vamos a necesitar del centro de trabajo, entonces vamos a eliminarlo. Vamos a ingresar acá. Y aquí nos va a aparecer el mensaje, eliminar centro de trabajo. Vamos a dar en el botón de aceptar. Y aquí ya nos va a mostrar que el centro de trabajo ha sido eliminado correctamente. Entonces, recuerden que el primer paso que tenemos que tener muy presente antes de hacer todo el proceso de ingresar novedades e ingresar el personal es crear los centros de trabajo. Ese es el primer paso. Vamos a ingresar, como ya los tenemos creados en este momento, entonces vamos a nuevamente ingresar a nuestro link y vamos a ingresar a las carpetas que habíamos visto hace un momento. Entonces vamos a ingresar aquí a los accesos directos. Esto nos da la posibilidad de ingresar a esta información sin tener la necesidad de ingresar al menú que tenemos aquí en la parte izquierda, que es el que tenemos aquí en este momento. Entonces vamos a ingresar por generación automática y vamos a empezar a hacer el proceso como tal. Entonces ya tenemos aquí que vamos a visualizar los empleados. Sabemos de que no tenemos empleados registrados. Vamos a proceder a ingresar uno. Entonces vamos a ingresar a este botón. Es muy importante tener presente la información que vamos a hacer aquí en este momento. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos unos cambios muy sensibles en el tema de pila, especialmente en el tema de pensión, y nos vamos a centrar específicamente en varias normas para que ustedes en ese caso las verifiquen y hagan sus respectivos análisis. Entonces vamos a empezar en primera instancia con una norma que es la resolución número 2388 del 2016 y resoluciones posteriores a ella, y especialmente en un documento llamado anexo técnico número 2. En este anexo técnico número 2, aquí vamos a ver todas las validaciones para el tema del personal activo y también sus respectivas validaciones adicionales con el tema de las coherencias de datos. Esto es muy importante tenerlo presente porque dependiendo del tipo aportante que tenemos registrado, podemos ingresar a nuestros empleados y podemos validar la información de la planilla de pago. Entonces, teniendo claro ello, entonces aquí nos va a decir muy claro que hay que tener muy presente el siguiente formulario en orden, esto con el objetivo de validar esta información. Entonces, aquí nos muestra un ejemplo que para obtener la EPS, pues debemos seleccionar el tipo de cotizante. Y aquí vamos a comenzar, vamos a seleccionar primero el año y el periodo. El año y el periodo que vamos a seleccionar en este caso es el mes de abril. ¿Por qué el mes de abril? Porque en este periodo y en el periodo del mes de mayo tenemos una norma, tenemos dos resoluciones que se están validando en este momento, que son el decreto 558 del año 2020 y la resolución 686 del 2020. Cuando estamos ingresando el empleado, vamos a ver qué información es la que vamos a tener en cuenta. Vamos a dar en el botón de seleccionar y aquí nos va a aparecer el formulario. En el primer campo tenemos el tipo de identificación en donde nos tienen autorizados los tipos de documento que están autorizados para realizar registro para pago de seguridad social, como lo son el carnet diplomático, cédula de ciudadanía y de extranjería,
pasaporte, permiso especial, registro civil, salvoconducto y tarjeta de identidad. Estos documentos son los que se encuentran autorizados de acuerdo a la resolución 2388 del 2016. Estos también tienen un tipo de comportamiento. Cuando estemos haciendo el ingreso vamos a tener en cuenta dos aspectos. Si tenemos un documento que es, como lo es únicamente numérico, que solamente abarca números, entonces estos tipos de documentos aplican para lo que es cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil. Los demás documentos, como lo es carnet diplomático y demás, estos tienen la posibilidad de ser alfanuméricos. Pueden ir tanto con letras como con números. Y eso solamente va a aplicar en algunos casos cuando estemos registrando la información de ellos. Vamos a registrar en este caso el documento cédula de ciudadanía y vamos a registrar el documento que ya teníamos previamente aquí ingresado. Vamos a oprimir la tecla de Enter y aquí nos va a aparecer una validación adicional, es la validación de base de datos del BEDUA y del RUAF. Y aquí nos vamos a validar dos resoluciones más, resolución 1015 del año 2015 y resolución 2634 del año 2014, que es la que establece esta información para la liquidación del pago de seguridad social de acuerdo a lo que se encuentran registrados en estas bases de datos. Vamos a confirmar el número de documento. Nos va a aparecer primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Posteriormente vamos a seleccionar el tipo de cotizante que tiene establecido y de acuerdo a las validaciones que les había mencionado, con el tema de la resolución 2388 del 2016 y resoluciones posteriores en las validaciones de coherencia de datos. El tipo de aportante que tenemos en este momento es un aportante empleador y dentro de este tipo de aportante nos va a permitir ingresar esos tipos de cotizantes. Entonces aquí tenemos dependiente, para mencionar algunos, tenemos los aprendices en etapa lectiva y productiva, tenemos un funcionarios, tenemos profesores, tenemos estudiantes aporta solo riesgos laborales, tenemos beneficiario UPC adicional, trabajador a tiempo parcial, entre otros tipos de cotizantes que tenemos en este momento. Entonces vamos a ingresar en este momento al dependiente. Y aquí tenemos los subtipos de cotizante. Entonces, en los subtipos de cotizante tenemos que validar otra resolución que es la número 3559 del año 2018. ¿Qué nos dice esta resolución? Que de acuerdo a la validación que tenga, de acuerdo a estas bases de datos, valga la redundancia, en pensión, podrán realizar o podrán no realizar aporte a pensión si se encuentra en alguna de estas bases de datos de acuerdo al subtipo de pensión que se encuentra autorizado. Entonces, ¿esto con qué objetivo lleva esta resolución? Para evitar la evasión de pagos de pensión. Vamos a ingresar acá, vamos a seleccionar el que dice sin subtipo de cotizante. Y los siguientes campos que vamos a ver a continuación son el extranjero no obligado a cotizar pensiones y el colombiano en el exterior. En la resolución 2388 y demás resoluciones posteriores nos indicarán el comportamiento de ello. Rápidamente, ¿cuándo sabemos que es un extranjero no obligado a cotizar pensiones? Cuando tengan un tipo de documento como les pasaporte, cédula de extranjería, cédula, carnet diplomático, permiso especial de permanencia. Este tipo de documento, si están bajo esta información y si no va a realizar aporte como no obligado a cotizar pensiones, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Bien? El siguiente campo es el colombiano en el exterior. Entonces, aquí tenemos una situación y es que un colombiano cuando se encuentra fuera del país tiene una validación especial y es que si está realizando, si tiene grupo familiar a cargo, ¿sí? Entonces aquí nos va a informar muy puntualmente que tenemos que la validación es que si tiene beneficiarios a cargo en Colombia, debe realizar sus aportes a salud sin ningún inconveniente y con las tarifas que se encuentran establecidas. Pero si esta persona no tiene beneficiarios a cargo, tiene la posibilidad de no realizar aporte e informar a las administradoras. Recuerden que este paso es muy importante si en el dado caso que tengan esa figura, deben validarlo con las administradoras cómo se va a realizar este tipo de aporte. Por lo general no lo realizan siempre y cuando cumpla con las condiciones que están establecidas de cada uno de ellos. Tenemos el siguiente campo que es el salario. Aquí el salario pues es de acuerdo al cómo lo tengan contratado con la persona. Y aquí vamos a colocar que el salario mínimo del 2020. El siguiente campo que tenemos a continuación es la variación de IBC para fiscales, que solamente va a validar esta información siempre y cuando este se afecte únicamente para esos subsistemas, como lo es caja de compensación y para fiscales. Y tenemos una circular que pueden validarle, la circular 018 de abril del 2012, y ahí nos especifica bajo qué concepto se va a liquidar esta información.
Tenemos el tema de pagos no constitutivos de salario. Entonces, aquí en el tema de pagos no constitutivos de salario tenemos una ley que es la ley 1393 del año 2010, entre los artículos 30 al 33, que nos establece estas condiciones de qué aplica y qué no aplica para esta información. Y esta información la vamos a colocar en este campo. Posteriormente tenemos el tema de los centros de trabajo, que era lo que habíamos creado previamente. Entonces aquí ya tenemos esta información. Vamos a seleccionar la tarifa, el centro de trabajo para liquidar la tarifa de riesgo. Vamos a seleccionar que es riesgo 1. Los siguientes campos son el departamento y el municipio, en el cual se puede liquidar esta información de esta manera con el fin de garantizar que el pago vaya correspondiente a la caja de compensación. Entonces aquí vamos a seleccionar que la persona se encuentra en Bogotá y va a liquidar en la ciudad de Bogotá. Posteriormente vamos a seleccionar si la persona se encuentra exonerada o no. Vamos a darlo como no exonerado. Y aquí les decía lo del tema de la EPS. Cuando diligenciamos el documento de identificación de la persona, aquí nos aparecía que la señora Deyanira Guevara se encuentra actualmente en 9PS. Al estar en 9PS, pues va a permitir, eso se valida con base a la resolución 1015, donde nos emiten esta información y hay unos comportamientos de acuerdo a ella. Eso lo pueden validar en esa resolución para validar que efectivamente, si cumple con las características, pues deberá ir con esa EPS correspondiente. Tenemos un indicador de tarifa especial de pensiones y aquí también hay un cambio y ese es uno de los cambios que tienen los decretos 558 y resolución 686. Existen 4 indicadores de tarifa, como lo son aviador, alto riesgo, senador y trabajador, en este caso del CTI. Ellos tienen unas tarifas especiales, en este caso de pensión, por el tema de la tarifa de riesgo, que es riesgo 5. Y hay unas tarifas que están establecidas para ello. Entonces, ahí ustedes pueden verificar en estas resoluciones las tarifas que están autorizadas. Posteriormente tenemos el fondo de pensiones, como ustedes pueden ver, no se encuentra asignado, es porque en la base de datos del RUAF, de acuerdo a la resolución 2634 del 2014, nos va a decir que no se encuentra en base de datos. Y vamos a dejarlo en este caso lo vamos a dar con Colpensiones, por ejemplo, para que lo permita validar. El siguiente campo es la caja de compensación o el sistema de subsidio familiar. La caja de compensación va a corresponder de acuerdo al departamento y municipio, de acuerdo a como lo habíamos seleccionado previamente. Se pueden presentar casos en los que hay una sola caja de compensación, como pueden haber casos en donde existen diferentes cajas de compensación. Entonces, aquí ponemos el ejemplo de Bogotá, en donde existen estas cajas de compensación. Debemos seleccionar la caja en donde, en ese caso, la tenemos registrada. Vamos a dejarlo en Confacundi como un ejemplo. Es una de las cajas de compensación socias que tenemos con el operador de información para hacer las validaciones pertinentes. Posteriormente tenemos las tarifas. Y aquí vamos a ver el primer cambio. De acuerdo a la resolución 686 y al decreto 558 nos dice que debemos tener establecidas 2 tarifas. Existe la posibilidad de que un aportante, ya sea de naturaleza privada o pública, y un cotizante dependiente o independiente podrá acceder a la posibilidad de liquidar con tarifa de pensión, ya sea al 3 o al 16%. Este es uno de los alivios que se presentaron para la liquidación del tema de seguridad social, esto con el objetivo de que se pueda garantizar el pago y específicamente con el tema de las semanas cotizadas. En este caso vamos a dejarlo con tarifa del 3%. Otro de los cambios que se presentan en la liquidación de pago de seguridad social es con el tema del indicador especial, que era lo que habíamos visto hace un momento. Ellos también, si tienen este tipo de indicador y desean pagar con tarifa del 3%, pueden cambiar el indicador, dejarlo sin ese indicador como tal y dejar la tarifa en este caso de pensión al 3% o al 16%, de acuerdo como en este caso ya lo validen con el empleador. Tenemos en este momento lo que es la tarifa del 12,5% por el comportamiento de la no exoneración y los aportes a caja, a SENA y a ICBF y su respectivo aporte de caja de compensación, que sería el 4%. Vamos a colocar fecha de ingreso 2020, periodo 04 y periodo 01. Recuerden que la fecha de ingreso debe ir primero año, luego mes y luego el día, como lo tenemos en este momento en la presentación. Por último, vamos a dejar el correo electrónico si deseamos validarlo, o si no, pues vamos a dejarlo en blanco, o si no, correo electrónico con copia desde que hayamos registrado el correo. Y por último, vamos a dar en el botón de enviar. Cuando ya vamos en el botón de enviar, aquí ya nos va a decir que el empleado ha sido ingresado correctamente. Vamos a ingresar nuevamente a nuestro icono, a nuestra casita, y aquí vamos a ver nuevamente nuestros accesos directos. ¿Qué paso hemos hecho?
hemos primero ingresado a los centros de trabajo y posteriormente hemos ingresado a los empleados directamente en la plataforma. Pero si necesitamos en este caso ingresar muchos empleados, y pues entenderán de que va a ser demasiado tedioso ingresar empleado por la ruta que hemos visto hace un momento. Hay una manera de cómo realizarlo y es directamente a través de lo que llamamos cargas masivos. ¿Cómo los vamos a encontrar? Aquí sí nos vamos a remitir a nuestro menú que encontramos aquí en la parte izquierda y vamos a ingresar por la siguiente ruta. La carpeta es datos liquidación, que es la que estamos señalando acá. Posteriormente vamos a seleccionar la carpeta de empleados y por último vamos a ingresar a nuestra carpeta que dice cargue masivo de empleados, que es la que voy a señalar aquí en este momento. Vamos a seleccionarlo. Y aquí nos va a pedir diligenciar, nos va a pedir diligenciar el modelo instructivo. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Nos va a aparecer un mensaje, nos va a aparecer un cuadro de diálogo en donde vamos a guardarlo en la carpeta de destino. Aquí previamente ya lo tenemos descargado para mostrarles cómo es. Vamos a dar aquí cancelar y vamos a ingresar a nuestro cargue. Vamos a ingresar aquí en este momento. Entonces aquí en este momento ya tenemos nuestro formulario, tenemos nuestro documento de cargue masivo y aquí nos va a indicar cómo hacer el paso a paso para poder diligenciar esa información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar el modelo, que es lo primero que hemos hecho. Y posteriormente hay que diligenciar el formato teniendo en cuenta las siguientes especificaciones. Entonces aquí tenemos el nombre del campo, el tipo de campo, longitud, si es obligatorio y la respectiva observación pertinente. Entonces vamos a ir en la descripción de cada uno de ellos. En el nombre del campo aquí tenemos la información que debemos diligenciar, es decir, los títulos que tiene este formulario para poderlo diligenciar de manera adecuada. Posteriormente tenemos el tipo de campo que, como les decía hace un momento, es alfanumérico y de acuerdo a la información, a la norma, nos va a permitir registrar la información de acuerdo a las condiciones que habíamos explicado anteriormente. Aquí nos va a decir que el tipo de longitud va a ser 2, es decir, nos va a permitir cargar o generar 2 caracteres, y aquí nos va a pedir que va a ser obligatorio. Y aquí nos muestra los tipos de documento válidos, que era lo que habíamos visto cuando ingresábamos de manera masiva la información. Y aquí nos señala los tipos de documento no podrán usarse de acuerdo a este tipo de validación como lo es cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad y registro civil por su comportamiento por ser únicamente alfanumérico. Tenemos acá el número de identificación, que era lo que les mencionaba, también puede ser alfanumérico y que tiene la posibilidad de tener hasta tantos caracteres. Y así lo tenemos de manera obligatoria. Aquí hay unas especificaciones y nos dice que no debe llevar caracteres especiales. Hablamos de caracteres especiales cuando tiene, por ejemplo, que tenga un arroba, un espacio, un signo de puntuación. Entre esto, otros tipos de caracteres que los llamamos caracteres especiales, esto con el objetivo de que vaya con la información correcta. Y aquí nos dice también que con el tipo de documento, permiso especial de permanencia, debe ocupar 15 posiciones o 15 caracteres como máximo. Y esto está establecido en una resolución que es la 3015 del 2017. Posteriormente tenemos la información de los apellidos y nombres. Aquí nos va a indicar la cantidad de espacios y recuerden, la información debe ir tal cual como lo indica el instructivo, nos debe indicar que solamente debe ir cierta cantidad de caracteres para esa información. Entonces aquí nos dice muy claro que para lo que es pueden ser, por ejemplo, en los primeros, lo que es en el segundo apellido y en el segundo nombre nos puede decir que puede llevar espacios, pero no caracteres especiales o diferentes a la letra ñ, y nos da la posibilidad de colocar esa información de esos datos. Por ejemplo, si la persona tiene varios nombres o tiene varios apellidos, nos va a tener la posibilidad de que en los campos de segundo apellido y segundo nombre podamos diligenciarlos. El siguiente campo que tenemos a continuación es el tipo de cotizante. Recuerden que tenemos las resoluciones para poder validar ese tipo de información, lo mismo con el subtipo de cotizante. Los comportamientos del extranjero no obligado a cotizar pensiones, al igual forma que en el colombiano temporal en el exterior. Y así sucesivamente con los demás datos que tenemos que validar. Ya en un momento les mostraremos cómo queda diligenciado el formulario para tenerlo muy presente en la información. Entonces, tenemos como les mostraba
Aquí ya tenemos que se encuentra como condicional y obligatorio, es las marcaciones que tenemos en nuestra tercera columna, que es la que vemos acá, que es si es obligatorio o condicional, que es la que señalamos en este momento. Una vez que ya tengamos guardada la información, aquí nos va a decir que se procede a cargar el archivo a través del botón examinar y cargar archivo. Esto ya lo tenemos en la plataforma cuando estemos haciendo el ejercicio. Y aquí debemos tener muy presente que hay que guardar primero la información. Entonces, una vez que hayamos guardado la información, procedemos al darle el botón de examinar y cargar archivo. Y el siguiente paso nos dice que el sistema o la plataforma va a validar que cumpla con la estructura y con las respectivas validaciones según la normatividad vigente. Luego de ello, él nos va a validar, el quinto paso es de qué va a hacer las validaciones del punto 4 y que si no se encuentran previamente agregados, él los va a insertar o si no, nos va a mostrar los errores que posiblemente se presenten si hay algún dato mal diligenciado. Y aquí por último, para verificar la información registrada, pues nos va a indicar la ruta para verificar que los empleados hayan sido correctamente registrados, como les dato de liquidación, empleados, visualizar empleados. Aquí hay que tener algo muy importante y aquí nos dice que para iniciar el proceso hay que validar la información de las administradoras. Y aquí tenemos nuestra hoja, nuestros códigos de las administradoras que están vigentes, como es el tema de la EPS, posteriormente el tema de fondo de pensiones, luego la caja de compensación familiar y por último la administradora de riesgos laborales. Entonces, aquí tenemos esta información precisamente para realizar esa información y poder validar ello. Vamos a cerrar aquí el archivo y les voy a mostrar cómo queda diligenciado nuestro archivo para que lo podamos verificar. Aquí en este momento ya tenemos nuestro archivo ya diligenciado de acuerdo a las especificaciones que tenemos al cargue, en este caso de la planilla, o de acuerdo a la información que tenemos para nuestros empleados y así generar nuestra planilla. Entonces tenemos el documento, tíos y nombres, tenemos el subtipo de cotizante, recuerden aquí la marcación del extranjero y el colombiano temporal en el exterior, tenemos el salario básico, tenemos los otros ingresos para el IBC para fiscales, tenemos el código de la ARL, tenemos cada una de nuestras tarifas de riesgo, tenemos posteriormente el departamento y municipio, y aquí tenemos exoneración de parafiscales, si se encuentra exonerado o no de acuerdo a su comportamiento. Posteriormente tenemos la EPS y fondo de pensiones, luego tenemos la caja de compensación, y aquí tenemos el dato de la UPS adicional. Aquí es muy importante tener presente aquí en ese campo de la UPS adicional, y es que si en una de las condiciones es que si tiene UPS adicional, debe ir primero como cotizante 40, como lo tenemos aquí el tipo de cotizante, de acuerdo al listado que tenemos en las resoluciones pertinentes. Ya que este campo se habilita siempre y cuando tengamos este valor, el tipo de cotizante, y aquí nos pide el tipo de documento y el documento del cotizante titular. Entonces es muy importante tener presente cuando estemos diligenciando esta información. Lo que es el tema de las tarifas, aquí ustedes pueden evidenciar que las tenemos marcadas, en este caso con el porcentaje. Entonces, como tip, cuando ustedes estén ingresando esta información, que vaya con el porcentaje como tal, ¿sí? Que vaya con tarifa del 3%, entonces aquí colocamos el 3 y luego el porcentaje. Y así sucesivamente con el tema de las tarifas. Aquí tenemos nuestra fecha de ingreso. Como ustedes pueden ver acá, aquí nos aparece en el formato inicial, pero si nosotros si lo registramos de esta manera, no lo va a permitir porque va en ese formato y la plataforma lo va a reconocer sin ningún inconveniente. Si en el dado caso que el archivo no se lo reconozca, ustedes pueden ingresar a la opción de formato de celdas y pueden personalizar esta información para que aparezca con el formato correspondiente. Luego tenemos la información del correo electrónico y el correo electrónico con copia, que es la información que hemos visto previamente. Aquí tenemos lo que es los días cotizados para el cotizante trabajador a tiempo parcial y también la misma situación con el tema de la UPS adicional. Si tiene cotizante 51 en el tipo de cotizante, debemos colocar la información de los días laborados correspondientes al periodo de liquidación. Aquí también tenemos la información de los pagos no constitutivos de salario que nos lo relaciona de acuerdo a la ley 1393 y aquí nos va a mostrar el soporte de pago de la planilla. Aquí en el soporte de pago de la planilla podemos seleccionar rápidamente, ya sea con IBCs, sin IBCs, que la información, en este caso el certificado que nos diga que efectivamente se pagó. Si no, pues lo vamos a dejar en cero para que lo podamos, en este caso, continuar con el proceso.
Posteriormente tenemos la fecha de erradicación en el exterior y el valor de la mesada pensional. Y de igual forma, con el tema de las condiciones pertinentes y de acuerdo a la validación y al instructivo como lo tenemos generado. Lo que vamos a hacer es guardar. Ya tenemos diligenciado, ahora lo que vamos a hacer es guardar la información. ¿Cómo la vamos a guardar? Aquí en archivo vamos a ingresar al botón de guardar como. Y aquí en guardar como vamos a seleccionar nuestro formato. Recuerden que el tipo de formato que vamos a seleccionar va a ser siempre este. Microsoft Excel 1997-2003. Ya lo tenemos previamente guardado, ya lo tenemos listo para subir la información. Entonces, vamos a cerrarlo y posteriormente vamos a subirlo. Entonces, vamos a seguir las instrucciones como lo está indicando el instructivo. Ya lo hemos descargado, hemos diligenciado, ahora posteriormente lo hemos guardado y ya posteriormente vamos a subirlo. Entonces, en el instructivo nos decía que debemos ingresar por el botón de examinar y posteriormente debemos seleccionar el archivo en nuestra carpeta en donde lo tenemos guardado. Entonces vamos a ingresar a nuestra carpeta destino. Y aquí lo tenemos cargado para subir la información. Aquí ya lo tenemos listo y procedemos a cargar el archivo como nos lo indica el instructivo. Entonces aquí nos va a mostrar inicialmente, aquí nos va a mostrar lo que les mostraba hace un momento. Entonces aquí nos va a decir que los 5 empleados que han sido cargados, dice que hay que visualizar, que a continuación dice que no fueron insertados, entonces por favor cargue nuevamente el archivo. Entonces aquí nos va a mostrar y nos va a decir que la tarifa de pensión no es la correspondiente y así lo podemos validar y también la fecha de ingreso. ¿Por qué no lo cargamos? Porque si nosotros miramos acá, en el cargue masivo de empleados, aquí lo mostramos en el cargue en el mes de enero. Entonces, es importante, y aquí hay que tenerlo muy presente, es ingresar al periodo con el que vamos a cargar la información. Entonces vamos a seleccionar el periodo del mes de abril. Ahora vamos a dar en el botón de examinar y vamos a realizar el ejercicio nuevamente. Vamos a hacer el cargue del archivo. Entonces aquí ya posteriormente nos va a mostrar una validación, nos va a mostrar la validación de base de datos del BEDUA y del RUAF de acuerdo al registro que tenemos en la plataforma. Podemos descargar la información o podemos, y sin dar la información podemos dar en el botón de aceptar. Vamos a dar aquí en el botón de aceptar y aquí ya nos va a decir que de un archivo que fueron insertadas 5 novedades o 5 empleados fueron insertados correctamente. Entonces vamos a dar el botón de visualizar empleados. Aquí nos muestra aquí el botón. Vamos a dar aquí nuevamente en el botón de no independientes. Y aquí ya tenemos nuestros 6 empleados registrados en la plataforma. Estos son los 6 empleados que ya hemos ingresado y que nos coinciden de acuerdo al archivo. En este momento, ¿qué hemos hecho para tener muy presente? Hemos ingresado, hemos creado los centros de trabajo y el siguiente paso que hemos hecho es registrar los empleados. Posteriormente vamos a registrar las novedades. Vamos a ingresar nuevamente aquí a nuestro link, a nuestra casa, y vamos a ingresar al mismo botón de generación automática. Antes de generar las novedades, quisiéramos hacer aclaraciones con el tema del comportamiento de estas. Recuerden que existen novedades que se afectan para todos los subsistemas, como hay novedades que solamente afectan para unos u otros subsistemas. Vamos a empezar con las novedades que afectan para todos los subsistemas. Novedades como lo son el ingreso, novedad de retiro, variación transitoria, variación permanente. Aquí vamos a hablar de que esta novedad va a afectar para salud, pensión, riesgos, caja de compensación, CNI para fiscales. Esa información va a afectarse para todos los subsistemas. Hablamos de que la variación transitoria y permanente de salario, pues recuerden que estas variaciones son conceptos como lo son las horas extras, valores en este caso adicionales que afecten para todos los subsistemas y que se afecten sobre el salario básico. Entonces, deben tener muy presente esta información cuando estén ingresando estos datos. ¿Ven? Tenemos que hay novedades, como les decía, como lo son las incapacidades, incapacidad general, incapacidad por riesgos laborales, licencia de paternidad o maternidad, vacaciones o licencia remunerada, suspensión temporal del contrato. Estas novedades o sanción disciplinaria, como lo establece en la resolución, estas novedades se catalogan como novedades de ausentismo y que por tanto
no se van a afectar para todos los subsistemas. En algunos casos va a afectarse para salud y pensión, que es el subsistema que se afecta, pero por ser novedad sentimos, no se van a afectar para lo que es el sistema de riesgos laborales y lo que es caja de compensación y parafiscales. Pero en este punto hay que tener muy presente, y es solamente con una novedad, que es la novedad de vacaciones. En la novedad de vacaciones sí se va a afectar el tema de lo que es aportes de caja de compensación y parafiscales. ¿Por qué únicamente en vacaciones? Recuerden que en el Código Sustantivo del Trabajo define las vacaciones como un periodo compensado por tiempo laborado. Es decir, si la persona laboró de manera continua durante 52 semanas, lo que corresponde a un año, tiene por derecho a 15 días hábiles de vacaciones y puede disfrutar de los servicios y puede disfrutar de ese periodo descansable. Adicional, porque afecta a caja de compensación, porque el empleado puede que disfrute de esos servicios, como el tema de turismo, servicios de la caja, etcétera. Entonces, en este escenario hay que tener muy presente esta información cuando estemos registrando las novedades. Novedades como lo son variación de centro de trabajo. Esta novedad únicamente es de carácter informativo para el tema de riesgos laborales. Significa que va a cambiar la tarifa de riesgo a partir de cierta fecha y va a generar ese cambio para ese subsistema únicamente. Y tenemos por último las novedades informativas, como lo son lo que son los traslados a o traslado a o traslado desde, porque esa es una novedad que se contrapone y esto aplica únicamente para salud y pensión. Entonces, tener muy presentes estas novedades que son informativas, en donde están indicando, por ejemplo, si tenemos un traslado a otra EPS, está informando que en su planilla de pago indica que este es el último pago que va a realizar a esta administradora y que el siguiente pago va a realizarse a la administradora a la cual se está trasladando. Lo mismo pasa con el tema de pensión, tiene el mismo comportamiento, pero en este caso no se afecta la liquidación de seguridad social, solo que se está informando de manera tal que se tenga conocimiento al momento de realizar las liquidaciones pertinentes. Ya teniendo claro esto, entonces vamos a generar una novedad directamente en la plataforma. Aquí ya hemos ingresado a nuestro botón de generación automática y vamos a ingresar a este botón que es de novedades. Aquí vamos a digitar en este caso y tener muy presente que el periodo que estamos liquidando es del mes de abril. Y tenemos que mencionar unos cambios adicionales con la novedad de suspensión temporal del contrato, que ya los vamos a ver a continuación. Vamos a digitar el año 2020, periodo 04, y vamos a digitar una de nuestras cédulas, que fue la que ingresamos de manera directa en la plataforma. Aquí nos va a aparecer que la señora ha sido ingresada. Vamos a dar en el botón de ingresar novedad, y aquí tenemos las novedades que les mencionaba hace un momento. Son las novedades de acuerdo. Aquí también pasa lo mismo en la resolución 2388 y resoluciones posteriores. También nos indica en el anexo técnico número 2 que de acuerdo al tipo de cotizante también hay novedades que aplican para estos tipos de cotizantes, ¿sí? Y de acuerdo a su comportamiento para que puedan generar la información de la planilla. Entonces vamos a seleccionar que el empleado cuenta con una variación transitoria de salario. Y damos aquí en el botón de continuar. Aquí en el botón de continuar seleccionamos el valor correspondiente a esa variación. Entonces, por ejemplo, la persona tuvo un valor de 50.000 pesos. Aquí solamente, y lo mismo pasa con la variación permanente de salario, solamente se coloca el valor que hace falta para llegar al salario correspondiente. Y damos en el botón de enviar. Aquí en el botón de enviar, y aquí ya nos va a decir que la novedad ha sido ingresada con éxito. Puede seleccionar otro empleado. Entonces, también tenemos la misma situación. Va a ser demasiado tedioso ingresar empleado por empleado y sus respectivas novedades. Lo que vamos a hacer a continuación es también realizar el ejercicio también de manera masiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar nuevamente a nuestro link. Aquí ya pues ya sabemos que ya ingresamos una novedad de variación transitoria de salario y vamos a generar estas novedades de manera masiva. Lo que por tanto debemos ingresar nuevamente a nuestra carpeta de datos de liquidación. Aquí ya tenemos abierta nuestra carpeta de empleados y vamos a ingresar a este link, que es cargue de novedades masivas por archivo. Aquí en cargue de novedades masivas por archivo, entonces aquí nos va a mostrar cómo debe ir o seleccionar el archivo, con qué tipo de archivo vamos a diligenciar la información. Aquí nos muestran las extensiones. XLS, que ya la conocemos, que es la Microsoft Excel 1997-2003. Tenemos XLSX, que es el libro en Excel, que es superior a las versiones de Windows 2007, 2010, por ejemplo.
Y tenemos uno nuevo que es TXT. Hablamos de TXT cuando hablamos de archivos de texto. Puede ser por bloc de notas o puede ser en los archivos, por ejemplo, de Notepad, TextPad, estos procesadores de texto que sirven para que puedan generar esa clase de archivos. Y así como tenemos nuestro cargue masivo de empleados con su respectivo instructivo, este tampoco tiene su excepción, tiene también su respectivo instructivo para hacerlo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí nos indica que por cada novedad se va a reportar una línea y esto también es muy importante tenerlo presente como está establecido en la resolución. Nos dice que por cada novedad debemos reportar una información correspondiente cuando hablamos de ausentismo. Y aquí nos muestra como ejemplo la novedad de ingreso, que aquí, aquí la tenemos con el ID número 1. Este novedad o este cargue masivo, especialmente en los ingresos, pueden hacerlo siempre y cuando sí y solo si hayan tenido empleados que hayan registrado periodos anteriores y que hayan marcado su respectivo retiro y los vuelven a reingresar y sin tener la necesidad de volver a ingresar por el botón de ingresar novedades y diligenciar nuevamente el formulario para que lo tengamos presente al momento de la validación. Entonces aquí nos muestra aquí cómo se debe diligenciar en Excel. Entonces aquí tenemos los campos, las columnas del Excel las vamos a definir como campos. Entonces tenemos un campo 1 y así sucesivamente. Vamos a tener en cuenta que los campos 4, 5 y 6, las columnas D, E y F, nos van a mostrar siempre que va a ser la fecha de inicio de las novedades. Si aquí tuviéramos una fecha o en este caso una novedad de ausentismo, aquí este siguiente campo va a ser la fecha final de la novedad, que nos lo muestra, que ya lo vamos a ver en el formulario, lo vamos a ver que aparece como año, mes, día. Y aquí nos muestra qué información debe ir. Aquí nos muestra el campo, el ejemplo y la descripción o la observación que debe ir con cada uno de ellos. Y aquí nos muestra el ejemplo también, pero cuando estamos cargando en este caso en procesador, en este caso con archivos de texto. Entonces la información la vamos a delimitar siempre con un punto y coma, como nos lo muestra en este caso para el ingreso. Recuerden que hay aquí también adicional cuando son ingresos que son de independientes, que hagan liquidación a cada compensación o en su defecto ARL, cada estructura tiene su información. Entonces aquí tenemos que esta persona tiene para cada compensación y que esta persona tiene un ingreso para únicamente ARL o riesgos laborales. También tenemos nuestros ingresos de manera normal cuando tenemos un centro de trabajo o en su defecto cuando lo tenemos sin centro de trabajo. Les voy a mostrar a continuación cómo queda registrado ello en un archivo en Excel para guardarlo. Vamos a abrir nuevamente nuestra carpeta y vamos a ingresar acá. Vamos a cerrar nuevamente nuestro archivo, permítanme un momento. Siempre suele presentarse, entonces vamos a abrirlo y les voy a mostrar cómo queda registrada las novedades en cuanto al cargue, en este caso de las novedades que se van a presentar en la planilla. Mientras cargamos el archivo, entonces les voy comentando básicamente con el tema de la suspensión temporal del contrato, que es una de las novedades sensibles para la liquidación de pago de seguridad social, y precisamente dentro de ellas nos establece unas condiciones para que se puedan generar y de acuerdo al tema en este caso, el tema de pila. Entonces, tenemos aquí la información de nuestros empleados, ya la tenemos acá registrada, entonces nos va a mostrar lo siguiente. Este primer campo que tenemos a continuación, ¿sí?, es el código de la novedad. Entonces, en el instructivo lo tenemos que es una suspensión temporal del contrato o sanción disciplinaria. Y la tenemos con un comportamiento que va a ser todo el mes. ¿Bien? Y aquí viene una excepción a la norma, o es decir, a la liquidación del pago de seguridad social. ¿Qué significa? Que si la persona en este caso tiene suspensión temporal del contrato por 30 días, pero si se encuentra exonerado, debe ir dentro de esa planilla dentro de las personas que tienen esta figura de tarifa de pensión al 3%, pueden ir con esa información siempre y cuando vayan con esa condición, vayan con 30 días. Pero también tenemos situaciones en las que también pueden ir, pero siempre y cuando debe cumplirse con esa condición siempre principal, que sea la suspensión dentro de todo el mes. Ahora, tenemos empleados que, por ejemplo, tienen, como les decía, se encuentran exonerados en salud y tienen tarifa del 3%. Como también tenemos
que no se encuentra exonerado en salud, pero también tiene tarifa del 3%. Y caso viceversa, tenemos que la persona se encuentra exonerada, pero su tarifa de pensión es del 16 o el 12%, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo de una variación transitoria de salario. Entonces, ya tenemos la información diligenciada. Recuerden lo que les decía con el tema de la columna, o el campo 7, que es la columna G, que si en el dado caso es novedad o sentimos, siempre va a ir con la fecha final para tenerlo muy presente. ¿Bien? Ahora, vamos a ingresar aquí al botón de archivo y como hemos hecho con el otro ejercicio, vamos a dar el botón de guardar como. Lo vamos a dejar con el libro Excel 1997-2003. Ya lo tenemos previamente guardado, entonces no habrá necesidad de volverlo a guardar. Vamos a dar cancelar y vamos a cerrarlo. Y posteriormente vamos a subirlo. Volvemos nuevamente aquí a nuestra herramienta y vamos a ingresar al mismo botón, carga de novedades masivas por archivo. Y vamos a seguir la instrucción. Ya lo tenemos en XLS, vamos a subirlo. Y aquí nos muestra la información. Entonces aquí ya tenemos que la estructura debería estar bien, debería mostrarnos los mensajes para liquidarlo. Vamos a dar en el botón de continuar y aquí nos va a mostrar lo siguiente. Entonces aquí ya tenemos que las novedades ya están registradas o ya está el resultado, ya están cargadas y aquí podemos ver en el detalle, la información de la novedad, si corresponde o no corresponde a una comisión de servicios de acuerdo a cómo está establecido y damos OK para que nos muestre nuevamente las novedades y damos acá en el botón de insertar. Cuando ya damos en el botón de insertar, nos va a mostrar que las novedades han sido insertadas correctamente. Por favor, revíselas completamente antes de generar la liquidación. ¿Cómo sé que las novedades están cargadas correctamente? Generando la planilla de pago y ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a ingresar acá a nuestro link y vamos a ingresar nuevamente a nuestro botón de generación automática. Entonces aquí en nuestro botón ya vemos qué pasos hemos hecho para retomar. Hemos registrado los centros de trabajo, posteriormente hemos ingresado el empleado, luego hemos generado las novedades correspondientes y por último generamos la planilla. Vamos a ingresar acá a nuestro botón de generar planilla. Entonces, ya hemos generado en este momento la información de la planilla, ya vamos a empezar a generar la información y vamos a generar el periodo correspondiente, periodo 2020 y periodo 04. Y seleccionamos nuestro objetivo de planilla. Recuerden que en la resolución número 2388 del 2016 y resoluciones posteriores, también hay una validación que es en el anexo técnico número 2, que es de acuerdo al tipo de aportante, se pueden también generar varios tipos de planilla. Entonces aquí nos muestra, de acuerdo al tipo de aportante que es empleador, nos va a mostrar también los tipos de planilla que tiene autorizado ese aportante para generar. Entonces vamos a generar una planilla que es la tipo E. Y vamos a dar en el botón de generar planilla. Entonces aquí la primera validación que nos va a hacer, o una de las validaciones que nos hace, es que tenemos unas diferencias en la base de datos del RUAF. Entonces nos va a decir que este empleado nos dice que se encuentra en Colpensiones, pero de acuerdo a cómo está en el RUAF, va a ir en porvenir. ¿Qué dice la resolución? Que si el empleado se encuentra en un fondo de pensiones diferente al que está registrado, al que tenemos registrado, nos va a direccionar el aporte al que tiene registrado en el BEDO, en el RUAF, corrijo. Entonces eso es en porvenir. Pero también nos puede decir de que estos empleados no se encuentran en la base de datos del RUAF, es decir, de que el aportante puede hacer el registro de esta información y hay que aclarar, esto es bajo responsabilidad del aportante, junto a un acompañamiento con el asesor o el operador técnico que le está brindando el acompañamiento en el proceso. Aquí hay que tener muy presente que la información va, en cierta forma, va de la mano, con el objetivo de que la información vaya correctamente diligenciada y que al momento de revisar la información, pues coincida con lo que usted tenga en su software o en su matriz de nómina. Aquí nos muestra que estos empleados no se encuentran en base de datos, en estas bases de datos, por tanto, pues van a ir de acuerdo a como lo hemos registrado previamente. Vamos a dar aquí en el botón de continuar y aquí nos va a mostrar la siguiente actualización, que es la de si se encuentran exonerados o no. Entonces aquí nos muestra, nos va a mostrar esa información, vamos a actualizarlo. Aquí tenemos el tema de las horas laboradas, vamos a colocar que fueron 240 horas. Aquí recuerden que en el tema de las horas laboradas es netamente responsabilidad también del aportante de acuerdo a la información de lo que hayan trabajado cada uno de ellos. Vamos a dar aquí en el botón de enviar. Y aquí tenemos otro de los cambios que se presentan en la resolución 686 y decreto 558. Aquí nos dice que de acuerdo a la norma se deben generar
2 planillas. Una planilla con la información de las personas que van al 3% y una información con las personas que van con tarifas diferentes al 3%. Aquí también hay que aclarar lo del tema de las excepciones, en donde podrá ir la información que habíamos citado previamente. Tenemos a 2 personas, que es estos 2 cotizantes que tienen tarifa del 16% cuando lo ingresamos. Vamos a dar en el botón de continuar para que podamos generarlo. Si queremos que un empleado vaya en cualquiera de las tarifas, podemos dar o todos sí, o todos no. Podemos dar sí y no. Podemos decir que no y sí. Y si en el dado caso yo necesito que me vayan 2 planillas, entonces los voy a dejar como todos no para que me permita generar la información. Y damos en el botón de continuar. Entonces aquí ya nos va a mostrar la liquidación ya de la planilla, paso que ustedes ya conocen. Aquí nos va a mostrar la información de todos los aportantes que están registrados en esta información. Y vamos a dar aquí en el botón de calcular totales. Entonces aquí nos muestra, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar acá la información de las administradoras, como lo es por pensión, luego posteriormente salud, luego nos va a mostrar aquí ARL positiva, y por último nos va a mostrar el dato de la caja de compensación. Y aquí en este momento pues ya nos va a aparecer la información de la planilla, nos van a aparecer 2. Nos va a aparecer una que termina en 9945 y una que termina en 9946. Entonces, aquí nos va a aparecer que ya tenemos listas las planillas. Entonces, aquí ya tenemos, nos muestra esa información y lo podemos ver en la tenemos acá, podemos mostrar nuestro link y aquí tenemos nuestras 2 planillas que hemos generado hace un momento, que son las informaciones, en este caso, que habíamos registrado previamente. Entonces, en este orden de ideas, si usted necesita descargar los reportes, también tenemos nuestra herramienta acá por también reporte detallado de planilla o ingresar también por la misma ruta de datos en la carpeta consultas y reportes, carpeta autoliquidación, y aquí ustedes pueden encontrar los demás reportes que ustedes necesiten validar, los pueden descargar y pueden hacer la revisión correspondiente. Recuerde que si usted se encuentra en alguna de estas ciudades, usted puede acercarse y puede consultar en cuanto al manejo del tema de la planilla, pueden hacer el proceso. Si no se encuentra en alguna de esas ciudades o en el dado caso pueda comunicarse, entonces aquí tenemos nuestras líneas telefónicas a nivel nacional, las cuales ustedes pueden hacer sus consultas y con mucho gusto podemos hacerles el acompañamiento que merecen. Recuerden que tenemos un correo que es empresarial.vip@azopagos.com. Ahí también pueden realizar las consultas pertinentes y correspondientes. Esperemos que esta capacitación haya sido de su agrado. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, no duden por favor en realizar las consultas correspondientes. Me presento, mi nombre es Mauricio Rodas, soy operador técnico de planilla electrónica de Jaime Torres Convenios o Pagos. Estamos para apoyarles. Que tengan ustedes un excelente día.